luego regresas esa que evaluaste al grupo y sacas otra. Muy bien. Esas eran mis dudas. Gracias. Por nada. ¿Alguien más? Una última duda, ingeniero, perdón. Sí. Es una duda muy básica. Ya que tenga todos los registros bien acomodados, le voy a presentar en Excel las tablas, y puede ser en Excel las tablas y pues nuestros resultados, y aparte quiere los mapas, ¿verdad? En ArcMap o en cualquier software que hicimos para hacer los polígonos y las isoyetas. Sí, ocupo verlos en algún mapa en donde quiere que lo hayan hecho, pero ocupo ver pues cómo les quedaron la configuración tanto de los polígonos de Thyssen como de las isoyetas. Ok, gracias. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda también. Sí, adelante. Haga de cuenta que yo estoy haciendo la deducción de datos faltantes, Ajá. pero con las pruebas de homogeneidad fue que decidimos trabajar con ciertas estaciones meteorológicas, pero con las que nosotros tenemos, ya ve que ocupamos 3 estaciones auxiliares que tengan el dato que nos hace falta en la estación que no lo tenemos. Pero las otras que solo tengo una, haga de cuenta que son 4 estaciones. De esas 4, a mí me falta el dato de 1990, pero las otras no lo tienen. Entonces me metí a la base de datos para descargar los datos de otras, o cambiamos todas las estaciones. Pues ahorita como es nada más un ejercicio, o sea, si ustedes quieren, pues pueden cambiar de estaciones. Esa sería una opción. La otra, pensando en de que fuera recuerden que ahorita pues estamos moviendo, por decirlo de alguna manera, la ubicación de las estaciones de su posición real a una posición pues cerca o dentro de la cuenca. Entonces, por eso les comento que en este caso, pues si esas estaciones no les sirven o prefieren trabajar con esas estaciones, pues sí lo pueden hacer. Que esta sería una opción. La otra opción, cuando es un trabajo real, digamos, si se presenta esa situación, lo que habría que hacer es buscar un método para deducir datos faltantes que te pida menos estaciones auxiliares. Y si ninguna de tus estaciones auxiliares, digamos, si a todas les hace falta el mismo dato, recuerden que vimos un método que fue el primero. Ese no se los indiqué como opción en las instrucciones del trabajo en el punto 3, que es deducir los datos faltantes, pero vimos otro método, y ese otro método no requería de estaciones auxiliares. Con su propio registro se podía hacer la deducción de los datos faltantes. Entonces, esas serían las dos opciones que tienen para realizar el llenado de sus datos. Ok, perfecto. Sí, es que en el método de la relación normalizada, me parece que es donde me pide las 3 estaciones auxiliares. Entonces lo que hice fue pues descargar otras estaciones y sacar los datos de otras estaciones fuera de las que nosotros escogimos, pues. Sí, está bien. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más? Yo sí tengo una duda, es también de la deducción de los datos faltantes. Ajá.
Nosotros tenemos las auxiliares, pero, o sea, tenemos 4 estaciones en total. Entonces llenaríamos con esas 4, o sea, se autorrellenan con esos mismos datos. Porque para el punto 4 creo que ya nos pide por meses, ¿no? Entonces tenemos que rellenar los meses. Para el punto 4 se trabaja ya con la anual, con un registro anual, pero ese registro anual pues se construye a partir del registro mensual, de un registro mensual, y si en su registro mensual tienen datos faltantes, pues esa es la idea del punto 3, que antes de construir su serie anual tengan completas sus series mensuales. Sí, porque tenemos unos datos que, por ejemplo, falta todo un año, pero en otras faltan 2 meses o así. Ajá. Entonces, los que falta todo el año lo puedo rellenar así general todo el año para no hacerlo Sí. mes por mes. Ah, ok. No, en la parte de la deducción sí hay que hacerlo mes por mes. Mm, sí, está bien. ¿Alguien más? Entonces, parece que no. Vamos a continuar con la clase. La semana pasada vimos algunos ejercicios del hidrograma unitario tradicional. Lo que vamos a ver, y al final de la clase les comenté que el día de hoy vamos a ver otro tipo de hidrogramas unitarios. Estos se les conoce como sintéticos. Recuerden que un hidrograma unitario tradicional se obtiene a partir de información de un hidrograma de calibración, y eso implica que por lo menos en una ocasión se realice un aforo en el punto de salida de la cuenca, pues para poder tener este hidrograma de calibración. En los casos donde no es posible realizar una medición y por lo tanto no sería posible tener un hidrograma real de calibración, es cuando se hace uso de los hidrogramas unitarios sintéticos. Nosotros vamos a ver 3 de ellos, existen más. Uno es, se conoce como el método de Chow, que inclusive este método no nos arroja un hidrograma, o sea, no debería de estar dentro de los hidrogramas unitarios sintéticos, porque el resultado no es un hidrograma. Sin embargo, es un método que me permite obtener un gasto máximo o un gasto de diseño. Dentro de los ya como hidrogramas unitarios sintéticos propios, vamos a ver 2. Uno es el triangular, hidrograma unitario triangular, y el otro se conoce como hidrograma unitario adimensional. Entonces, primero vamos a ver el método de Chow. El método de Chow emplea la siguiente fórmula. Ahorita les indico dónde está en el libro. Entonces, en la página 228
está el apartado 8.3.4, que se refiere a los hidrogramas unitarios sintéticos. Y el primero que aparece, que ya les comenté que el resultado no es un hidrograma unitario, es el método de Chow. El método de Chow utiliza la fórmula que aparece en la página 229 para calcular el gasto pico o el gasto máximo. ¿A qué es igual ese gasto pico? Es igual, recuerden que cuando es minúscula, estamos hablando de un gasto unitario. En este caso sería el gasto unitario pico por la lluvia en exceso. ¿Cómo se calcula el gasto unitario pico? A través, puede ser cualquiera de estas dos expresiones. Nosotros vamos a utilizar esta de aquí. Es igual a 0.278 que multiplica el área de la cuenca sobre la duración en exceso y todo eso multiplicado por un valor z que se llama factor de reducción de pico. Ese factor de reducción de pico lo vamos a obtener de la gráfica de la figura 8.20 que está en la página 230. En el eje de las Y precisamente tenemos el valor de z y para obtenerlo tenemos que entrar en la gráfica con la siguiente relación: duración en exceso sobre el tiempo de retraso. ¿Cómo vamos a calcular el tiempo de retraso? El tiempo de retraso lo vamos a calcular con esta expresión, que es una expresión que se deriva del método de Chow. ¿Qué es lo que dice la expresión? 0.005 que multiplica a L. L es la longitud del cauce principal en metros sobre la raíz cuadrada de la pendiente del cauce principal, expresada en porcentaje. Todo eso elevado a la punto 64. De esa manera es como calculamos el tiempo de retraso para entrar en esta gráfica y obtener el valor de z y poderlo sustituir en esta fórmula. De esa manera encontramos el gasto pico unitario, que al multiplicarlo por la lluvia en exceso, encontramos el gasto pico, el gasto máximo. En eso consiste el método de Chow. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, primeramente vamos a ver los tres métodos y posteriormente vamos a pasar al ejercicio. Entonces, ese es el método de Chow. Después tenemos el método del hidrograma unitario triangular. Para el método del hidrograma unitario triangular vamos a utilizar, bueno, lo vamos a ver mejor en el libro. ¿Dónde comienza el tema? En la página 232, hidrograma unitario triangular. Ahora vamos a utilizar esta expresión para calcular el gasto pico unitario. Punto 555 que multiplica el área dividido entre el tiempo base. Recuerden que el tiempo base es desde el punto A hasta el punto D. El punto A es donde inicia el escurrimiento directo y el punto D es donde finaliza el escurrimiento directo. Ese es el tiempo base. Pero como no tenemos un hidrograma, ¿de dónde vamos a obtener el tiempo base? El tiempo base se determina a través de esta fórmula que aparece en la página 233. Tiempo base es igual a 2.67 por el tiempo pico. Nuevamente, el tiempo pico, ¿de dónde lo observábamos anteriormente? Pues de un hidrograma.
Pero como ahora no tenemos un hidrograma, ¿de dónde lo obtenemos? De esta otra expresión. Tiempo pico, ¿a qué es igual? A la duración en exceso sobre 2 más el tiempo de retraso. El tiempo de retraso se calcula con esta otra expresión. Es 0.6 o el 60% del tiempo de concentración. Y el tiempo de concentración lo vamos a obtener con la fórmula de Kirchhoff. Esa la vimos anteriormente. Déjenme, se las pongo otra vez. Cuando veíamos la fórmula racional, por ahí hablamos de la fórmula de Kirchhoff. Aquí está. Entonces, ¿para qué sirve la fórmula de Kirchhoff? Para encontrar el tiempo de concentración. ¿A qué es igual? Punto 3 ceros, 325, que multiplica a la longitud del cauce principal en metros, elevado a lo 0.77 sobre la pendiente del cauce principal, elevado a la 0.335. De esa manera encontramos el tiempo de concentración. Recuerden que el tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota de lluvia que cae en alguna parte del parteaguas, en el punto más alejado con respecto al punto de salida de la cuenca, y entonces es el tiempo que le llevaría a esa gota de agua llegar desde el punto más alejado hasta el punto de salida si no le pasara nada, es decir, si no se infiltrara, si no se evaporara, si simplemente escurriera. Ese es el tiempo de concentración. Entonces, una vez conocido el tiempo de concentración con la fórmula de Kirchhoff, ya podemos conocer el tiempo de retraso, por lo tanto, podemos conocer el tiempo pico, luego el tiempo base y al final el gasto pico unitario. Para el caso de la duración en exceso, tenemos dos opciones. Y va a depender del tamaño de la cuenca. Para, si tengo una cuenca grande, puedo utilizar esta expresión para determinar la duración en exceso. Es igual a 2 veces la raíz cuadrada del tiempo de concentración. Pero si mi cuenca es pequeña, yo puedo considerar que el tiempo de concentración es igual a la duración en exceso. Y cuando vimos los parámetros de una cuenca, les proporcioné una tabla donde se clasificaba a la cuenca en función de su tamaño y hablábamos de cuencas pequeñas, medianas, grandes. Entonces, dependiendo del tamaño de la cuenca, pues podemos ubicarla si es pequeña o si es grande y ya sea utilizar una expresión o la otra para encontrar la duración en exceso. ¿Por qué se llama hidrograma unitario triangular? Porque la forma del hidrograma resultante pues es un triángulo. Y aquí tenemos cuál sería la geometría de un hidrograma triangular. Recuerden que un hidrograma unitario
solamente me representa el escurrimiento directo, es decir, ya no está contemplado el escurrimiento base. Y pues lo que ya conocemos, el tiempo pico, el tiempo base, el gasto pico unitario. En la parte de arriba lo que estamos observando es un hietograma solamente de lluvia en exceso y cómo se representa el tiempo de retraso. El tiempo de retraso, ¿cómo se define? Se define como el tiempo que tarda o el tiempo que transcurre desde el centro de masa de la lluvia en exceso. Esto yo les dije que es un hietograma de lluvia en exceso. Esta columna lo que nos está representando pues es la lluvia en exceso. El centro de masa de la lluvia en exceso pues, sería el centro de esa columna. Entonces, el tiempo de retraso se define como el tiempo que transcurre desde el centro de masa de la lluvia en exceso hasta que se alcanza el pico en el hidrograma. ¿Y de qué depende el tiempo de retraso? Pues ya lo veíamos en la fórmula. El tiempo de retraso está en función del tiempo de concentración, que les acabo de recordar lo que es el tiempo de concentración. De esa manera es como se calculan los diferentes datos para la construcción de un hidrograma unitario triangular. ¿Cuáles son los datos que yo necesito para construir este triángulo? El tiempo pico, el tiempo base y el gasto pico unitario. ¿Cómo obtengo esos datos? Pues a través de las diferentes fórmulas que les acabo de mostrar. Y así es como se obtiene un hidrograma unitario triangular. El siguiente hidrograma unitario sintético se les conoce como adimensionales. El tema inicia en la página 235 y básicamente nos auxiliamos de esta figura. Las fórmulas que se emplean son las mismas que se utilizaron o que se utilizan en el caso del hidrograma unitario triangular, solamente lo que va a cambiar es la forma del hidrograma. En el caso del hidrograma unitario triangular, pues por eso se llama así, la fórmula va a ser un triángulo. Pero como esa forma, pues es muy sintética, es decir, se aleja de la forma real de un hidrograma, entonces para solucionar ese problema, pues surgen estos otros hidrogramas unitarios adimensionales, donde los datos de entrada son los mismos, lo único que cambia es la forma. En lugar de ser un triángulo, la forma va a ser similar a la que aparece en esta gráfica, es decir, para que la forma de ese hidrograma unitario sintético se asemeje más a la forma real de un hidrograma. Esa es la única diferencia entre el hidrograma unitario triangular y el que se le conoce como adimensional. Y para eso vamos a hacer uso de esta gráfica, para lo cual pues necesitamos conocer las coordenadas de los diferentes puntos de esta gráfica, que son las que vamos a obtener en este momento. Entonces, para que ustedes las tengan, vamos a construir una tabla de valores de X contra valores de Y. En las X, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tiempo entre tiempo pico. Eso es lo que vamos a tener en las X. Se los anoto. Tiempo entre tiempo pico. Y en las Y, ¿qué es lo que se grafica? Es el gasto
gasto unitario entre gasto pico unitario. ¿Cuáles serían las coordenadas del primer punto de este hidrograma? ¿Qué coordenadas tiene? 0,0. ¿Cuáles, perdón? 0,0. 0,0 serían las primeras. Después vamos a obtener las coordenadas tomando en cuenta los diferentes cuadritos que aparecen ahí. Entonces ya tenemos las primeras, 0,0. Ahora, ahí donde tengo el cursor, si lo alcanzan si les aparece o no. No, No, profe. No, no, ¿verdad? Entonces, a ver. Ahora sí. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de este otro punto? Vamos a obtener las coordenadas respetando la cuadrícula. ¿Para qué? Para que sea más sencillo y así ya tenemos el valor de y. Solamente tendríamos que determinar cuál es el valor de x. Para este primer punto, ¿qué valor les gusta para la coordenada x? 0.2. Entonces, sería punto 2, punto 1. Para que las vayan anotando y luego... 0.03. ¿Perdón? Ah, sí. Entonces, punto 2, punto 1. El siguiente, ¿qué valor le ponemos en las x? 0.4. Punto... sería más bien punto 3. Punto 3, punto 2. Al siguiente, a ese sí le podemos poner punto 4, punto 3. El siguiente sería punto 5, punto 4. El siguiente, punto 6, punto 5. Punto... ¿Qué les gusta que sea este? ¿Punto 65 o punto 7 en las X? 65. 0.7. Vamos a dejarle punto 65, punto 6. El que sigue sería punto 7, punto 7. El siguiente, punto 75, punto 8. El siguiente, punto 8, punto 9. ¿Y el pico qué coordenadas tiene? 1,1. 1,1. Ahora vamos en la rama descendente, ya vamos de bajada. Este punto de aquí vamos a ponerle 1.2, punto 9. El siguiente 1.4, punto 8. El siguiente 1.5, punto 7. El siguiente 1.6, punto 6. El siguiente
1.7,5. El siguiente 1.8,4. El siguiente 2,3. El siguiente 2.3,2. El siguiente 2.8,1. Y de ahí nos vamos a 4. ¿Qué les gusta que sea el último valor? 4.5. 4.5,0. Perdón, 0. No, sí. 4.5,0. Entonces, esas son las coordenadas, pues, para construir esta gráfica que da lugar a los histogramas unitarios adimensionales. Posteriormente, cuando estemos realizando el ejercicio, pues la vamos a emplear. ¿Dudas hasta el momento? Por mi parte, no. Entonces, ahora vamos a proceder con el ejercicio. El ejercicio que vamos a resolver es el 8.3 que aparece en la página 231. Yo lo tengo acá en la presentación. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden determinar un hidrograma unitario sintético, primeramente el triangular y posteriormente el curvilíneo, que es el que se conoce como hidrograma unitario adimensional, que es el de la gráfica que acabamos de ver. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Los datos son el área de la cuenca, 15 kilómetros cuadrados, 5 kilómetros de longitud del cauce principal. Me proporcionan el tipo de suelo de la cuenca, en este caso arcilla en su totalidad. También me proporcionan el uso del suelo, que son bosques normales, toda la cuenca. También me proporcionan la pendiente del cauce principal, que es del 1%, y me proporcionan las curvas I de T, que significan intensidad, duración, periodo de retorno. Esas curvas pueden ser a manera de gráfica o me pueden proporcionar simplemente la expresión de esas curvas. Aquí lo que me están proporcionando precisamente es la duración, es la expresión. La I, ¿qué es? Es la intensidad de la lluvia, milímetros por hora. La T es el periodo de retorno en años. La D es la duración de la lluvia en minutos. Entonces, tenemos que encontrar esos hidrogramas unitarios sintéticos. Pero antes de eso, lo que me hizo falta poner en la presentación es, bueno, ¿y para qué se ocupa eso? Lo que se desea es conocer el gasto de diseño, el gasto pico, para una carretera, perdón, para una alcantarilla de una carretera. En la literatura o en las normas, dependiendo del tipo de obra,
ya viene especificado el periodo de retorno que se debe de emplear dependiendo del tipo de obra hidráulica de que se trate. En este caso estamos hablando de una alcantarilla, de una carretera. Por lo tanto, es una obra, la alcantarilla pues es una obra complementaria a la obra principal, que en este caso sería la carretera, y de acuerdo a las especificaciones, la alcantarilla se tiene que diseñar para un periodo de retorno de 10 años. Entonces, la T que nosotros vamos a utilizar en este caso, pues van a ser los 10 años. ¿Dudas hasta ahí? No, ingeniero. Entonces, primeramente vamos a utilizar o vamos a determinar el hidrograma unitario triangular. Y aquí aparece la fórmula. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer el área de la cuenca, que es un dato, y el tiempo base. El tiempo base sale de esta otra fórmula, pero necesito el tiempo pico. El tiempo pico sale de esta otra fórmula, pero necesito conocer el tiempo de retraso y la duración en exceso. El tiempo de retraso sale de esta otra fórmula, pero necesito conocer el tiempo de concentración. Y para la duración en exceso, pues yo les comenté que existían dos opciones dependiendo del tamaño de la cuenca. Si el tamaño de la cuenca es grande, utilizo esta expresión, pero si es pequeña, puedo considerar que la duración en exceso es igual al tiempo de concentración. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es el tiempo de concentración. El tiempo de concentración se emplea utilizando la fórmula de Kirchhoff. La fórmula de Kirchhoff se las vuelvo a mostrar. Es este de aquí. Se ve un poco borroso, pero es en el numerador 0.77 y en el denominador es 0.385. ¿Qué necesitamos? La longitud del cauce principal y la pendiente de la cuenca. ¿Cuál es la longitud del cauce principal? 5 5 kilómetros. Entonces, aquí se los anoto. Longitud del cauce principal, 5 kilómetros. ¿Pero en qué unidades lo necesitamos? ¿En metros? ¿Metros? Entonces, ¿cuántos son? 5.000. 5.000 metros. ¿Qué otro dato necesitamos? La pendiente del cauce principal. ¿Alguien alcanzó a ver ese dato? 1%. 0.01. El 1%. En esta fórmula, acuérdense que estamos trabajando con la fórmula de Kirchhoff. En este caso, el dato de la pendiente lo necesitamos en decimales. Entonces, como dice su compañero, pues sería 0.01. En la fórmula de Chow, ahí se necesita la pendiente, ahí se ingresa el dato de la pendiente del cauce principal, pero en porcentaje. Entonces, pues hay que estar atentos de cómo tengo que, en qué unidades me solicita la fórmula que ingrese los datos. ¿Sí? Entonces, fórmula de Kirchhoff, la pendiente del cauce principal en decimales.
Ahí están los datos, entonces díganme a qué es igual el tiempo de concentración. 1.35 horas. 1.35 horas. Ahora vamos con la duración en exceso. Y recuerden que ahí tenemos dos opciones. ¿Cuál utilizamos? La que dice que la duración en exceso es igual al tiempo de concentración, porque es una cuenca chica. Exacto. ¿Qué área tiene esta cuenca? 15 kilómetros cuadrados. Entonces es una cuenca muy pequeñita. Por lo tanto, podemos considerar que la duración en exceso es igual al tiempo de concentración. Entonces, la duración en exceso, ¿a qué es igual? 1.35 horas. 1.35 horas. ¿Sí? Ahora, si observan en la solución del ejercicio que aparece en la página 236, no están considerando esta expresión, pero previamente nos habían dicho que esa expresión se utiliza para cuencas grandes. Entonces, este es un error que trae el libro porque 15 kilómetros, pues es una cuenca, 15 kilómetros cuadrados es una cuenca muy pequeña. Por lo tanto, aquí debieron de haber utilizado la expresión que nosotros acabamos de utilizar. Es decir, que la duración en exceso sea igual al tiempo de concentración. Entonces, pues a partir de aquí, los resultados del libro pues ya no nos van a coincidir. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el tiempo de concentración y la duración en exceso. Con esos dos datos ya podemos encontrar primeramente el tiempo de retraso. ¿A qué es igual el tiempo de retraso? .6 por el tiempo de concentración. Ajá, el 60% del tiempo de concentración. ¿Y a qué sería igual? 0.81. 0.81. Recuerden que estas son horas. Visto el tiempo de retraso. Con el tiempo de retraso ya podemos conocer el tiempo pico. Con esta expresión. ¿A qué es igual el tiempo pico? .485. Ok, vamos a redondear. Entonces, 1.49 horas. ¿Sí? Ya tenemos el tiempo pico. Ahora, tiempo base. El tiempo pico lo multiplicamos por 2.67. ¿A qué es igual? 3.96. 3.96. Siguen siendo horas. Una vez conocido el tiempo base, ahora sí ya podemos calcular el gasto pico unitario. Aquí hay que tener cuidado. El área de la cuenca
la tenemos que ingresar en kilómetros cuadrados y el tiempo pico en horas. Tiempo base, perdón. Entonces, ¿a qué es igual el gasto unitario pico? El área lo tenemos que poner en metros. No, en la fórmula se ingresa en kilómetros cuadrados. Muy bien. 2.1. 2.1. Kilómetros cuadrados sobre hora, ¿no? No, en este caso, lo que hace el punto 555 es considerar que nosotros estamos trabajando con diferentes unidades, de tal forma que el resultado, se observan abajo de la fórmula, aparece en qué unidades está cada una de las variables, y ahí podemos observar que nos dicen que el gasto pico unitario está en metros cúbicos sobre segundo. A pesar de que nosotros trabajamos el tiempo base en horas, ya está considerado en la fórmula la conversión sobre milímetros. Entonces, gasto unitario pico es igual a 2.1 metros cúbicos sobre segundo por milímetro. Esa es la información que necesitamos para construir nuestro hidrograma unitario. Ahora, ¿cómo vamos a construir ese hidrograma unitario? Les presento nuevamente la forma. Ahí está. Entonces voy a abrir una hoja de Excel. Como es un triángulo, pues necesito 3 puntos. ¿Cuáles son las coordenadas del primer punto de ese triángulo? 0,0. Es el origen, 0,0. 0,0. ¿Cuáles son las coordenadas del pico, del máximo? Tiempo base, gasto unitario pico. No es el tiempo base, es el tiempo pico. Tiempo pico. Tiempo pico, ajá. Y el otro punto, ¿qué coordenadas tendría? A ver si tiempo base. No, 0, tiempo base. 0, no. tiempo base. 0. Entonces, así de sencillo es cómo se construye un hidrograma unitario triangular. Entonces, teníamos 3 datos. Tenemos que en las X, lo que se grafica, recuerden, es el tiempo en horas. Y en el eje de las Y, lo que tenemos es el gasto unitario. Sus unidades son metros cúbicos sobre segundo sobre milímetro. Entonces me decían que el primer punto es el origen, por lo tanto, coordenada 0,0. El segundo punto, en las X tenemos el tiempo pico, que para nuestro caso, ¿qué valor tiene el tiempo pico? 1.49 horas. 1.49. Y en las Y tenemos el gasto unitario pico 2.10. con un valor de 2.10.
Y finalmente el último punto me dijeron que era 0, el tiempo base. El tiempo base es de... No sería al revés. En el tiempo sería el tiempo base y Ah, sí, sí. en el caudal sería 0. Sí. Entonces, tiempo base es 3.96 y en las yes es 0. Entonces, pues ahora vamos a graficarlos. Recuerden que los estamos graficando. Estamos utilizando un tipo de gráfico de dispersión. Y ahí está nuestro hidograma unitario triangular. Tiempo base desde 0 hasta 3.96. Tiempo pico 1.49. Gasto unitario pico 2.1 metros cúbicos sobre segundo sobre milímetro. Y de esa manera ya construimos nuestro hidograma unitario triangular. ¿Dudas? Ninguno, ingeniero. Ahora vamos con el hidograma unitario curvilíneo. Para eso voy a agregar otra. Bueno, aquí mismo. Bueno, otra. Recuérdenme o que alguien me dicte, por favor, las coordenadas de la gráfica del hidograma unitario dimensional. Teníamos que en el eje de las X, la relación tiempo entre tiempo pico. Tiempo entre tiempo pico. Y en el eje de las Y, lo que tenemos es la relación gasto unitario entre gasto unitario pico. El primer punto pues tenía coordenadas 0,0 y posteriormente utilizamos la cuadrícula que aparecía en la imagen para ir determinando las diferentes coordenadas. Entonces, díctenme, por favor, los valores de las X. 0.2, 0.2. 0.3, Ajá. 0.4, Sí. 0.5, Ajá. 0.6, Sí. 0.65, Ujú. 0.7, Ajá. 0.75, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 2.3, 2.8 y 4.5. Ok. Ahora, esas pues son las coordenadas de la gráfica que les mostraba. ¿Cómo se utiliza? Nosotros necesitamos construir o queremos construir un hidrograma unitario triangular curvilíneo. Entonces, ya sabemos que la manera de construirlo es, pues en las X tenemos el tiempo en horas y
en las 10 tenemos el gasto unitario. En metros cúbicos sobre segundo sobre milímetro. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar, ¿qué es lo que nos están diciendo estos valores? Voy a tomar el que les señalo ahí. Dice, tiempo entre tiempo pico es igual a 0.2. Nosotros, en el ejercicio anterior del hidrograma unitario triangular, ya calculamos el tiempo pico. Ese tiempo pico, ¿de cuánto fue? 1.49. 1.49 horas. Y también calculamos el gasto unitario pico, que fue de 2.1 metros cúbicos sobre segundo sobre milímetro. ¿Sí? Entonces yo les decía, ¿qué es lo que nos está indicando ese valor de 0.2? Nos está indicando que la relación tiempo entre tiempo pico es igual a 0.2. Aquí se los voy a anotar en el chat. Tiempo entre tiempo pico es igual a 0.2. Entonces yo lo que necesito conocer para poder construir mi hidrograma es el tiempo. Primeramente el tiempo. Entonces lo voy a despejar de esa expresión que les puse en el chat. Tiempo entre tiempo pico es igual a 0.2. ¿Cómo me quedaría el despeje? El tiempo, ¿a qué es igual? El tiempo pico que está dividiendo, ¿cómo pasa del otro lado de la igualdad? Multiplicando. Multiplicando. Entonces tendríamos que el tiempo es igual a 0.2 por el tiempo pico. ¿Sí? Ya que es igual entonces. Ya conocemos el valor del tiempo pico. Tiempo es igual a 0.2 por 1.49 horas. ¿Y eso a qué es igual? ¿0.298? No. ¿Alguien más que realice la operación? Me sale lo mismo, se puede redondear a 0.3, pero no sé. ¿Qué valor del tiempo pico están utilizando? 1.49 Ajá. ¿Y por cuánto lo están multiplicando? por 0.2. Entonces es 1.49 por 0.2. Y les da 0.3 redondeando. Sí. Y entonces yo estaba haciendo mal la operación. Y de esa manera ya tenemos el valor para el tiempo para el caso del 0.2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué operación fue la que realizamos aquí? Multiplicamos el valor del tiempo pico por 0.2. ¿Por qué por 0.2? Porque es el valor que tenemos en la celda que les estoy señalando. Entonces, lo que vamos para conocer todos los tiempos que van en este espacio, pues simple y sencillamente
los valores de la coordenada X que ya tenemos, ¿por cuánto los tenemos que multiplicar? Por el tiempo pico. Por el tiempo pico, ¿sí? Esa es la operación que voy a realizar aquí. Entonces, esa columna la voy a multiplicar por el tiempo pico, que es 1.49. Primer valor, 0. Y ahí tenemos el resto de los valores para el eje de las X. Ahora, la siguiente columna, el eje de las Y, gasto unitario. ¿Cómo lo obtengo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para obtener todos estos gastos? Es algo muy similar a lo que acabamos de hacer con el tiempo. Aquí tenemos esta columna que nos representa la relación del gasto unitario entre el gasto unitario pico. Entonces, cada uno de estos valores, en la columna anterior, cada uno de los valores lo multiplicamos por el tiempo pico. Ahora, en esta otra columna, cada uno de estos valores, ¿por quién tengo que multiplicarlos? Gasto unitario pico. Por el gasto unitario pico, que en este caso es 2.10. Entonces voy a hacer eso. Esa columna por 2.10. Y de esa manera obtenemos el resto de los valores. Y eso es todo lo que hay que realizar. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues construir el hidrograma unitario. ¿Con qué? Pues con esta información, con esas dos columnas. Yo voy a aprovechar el mismo espacio del gráfico anterior o del hidrograma unitario triangular, pues para que vean las diferencias. El primer punto, que sería el punto A, inicio del escurrimiento directo, pues tiene las mismas coordenadas. El máximo, pues va a tener el mismo valor. ¿Por qué? Porque utilizamos el valor de 2.1 que ya habíamos obtenido. Lo que va a cambiar es la forma del hidrograma, que se vea menos sintético. Entonces, aquí voy a agregar una nueva serie. A este le voy a poner hidrograma unitario curvilíneo. Los valores de las X, ya sabemos que es el tiempo. Los valores de las Y, gasto unitario. Y ahí está. ¿Sí? En azul tenemos el hidrograma unitario triangular y en rojo tenemos el hidrograma unitario curvilíneo, también conocido como hidrograma unitario adimensional. El dato del tiempo pico y del gasto unitario pico se conservan porque son los que utilizamos, 1.49 y 2.1, y lo que cambió es la forma. Es una forma que se asemeja más a la forma real de un hidrograma. Recuerden que estamos construyendo hidrogramas sin tener mediciones o aforos en el punto de salida de la cuenca. ¿Alguna duda de cómo elaboramos estos dos hidrogramas unitarios? Por el momento no. Ninguna. ¿Qué nos hace falta?
nos hace falta utilizar, bueno, hasta ahorita lo único que tenemos es el gasto, perdón, un hidrograma unitario. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es, pero no hemos resuelto el problema. El problema, lo que nos pide es el problema lo que nos pide es que encontremos el gasto de diseño para una alcantarilla. Hasta el momento lo único que realizamos fue determinar o elaborar los hidrogramas unitarios, un par de hidrogramas unitarios que posteriormente vamos a utilizar. Entonces, para retomar el ejercicio, ahora vamos a utilizar la fórmula de Chow. La fórmula de Chow es la que aparece aquí. Gasto pico es igual al gasto pico unitario por la lluvia en exceso. Primeramente vamos a encontrar el gasto pico unitario con esta fórmula. ¿Sí? Tenemos el área de la cuenca, pero no tenemos la duración en exceso. Entonces, ahorita les explico qué es lo que vamos a hacer con la duración en exceso. Por cuestiones de tiempo, primeramente vamos a determinar de la fórmula de Chow la otra variable que necesitamos y vamos a dejar pendiente el gasto unitario pico. Entonces, vamos a encontrar la lluvia en exceso. ¿Cómo podemos encontrar la lluvia en exceso? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué opciones tenemos? Tenemos un hietograma. En los datos nos dan información de un hietograma. No. ¿No? Entonces, no podemos utilizar el método del índice de infiltración media para conocer la lluvia en exceso. ¿Qué método de los que ya vimos podemos emplear para conocer la lluvia en exceso cuando no tenemos datos de un hietograma? Recuerden que tenemos por ahí el método de los números de escurrimiento, que precisamente lo que obtenemos es la lluvia en exceso. Ahorita se los voy a poner.
Entonces, método de los números de escurrimiento, página 187, es esta fórmula donde nosotros podemos conocer la lluvia en exceso. Entonces, primeramente lo que tenemos que conocer es el número de escurrimiento. Recuerden que para eso pues tenemos una serie de fórmulas, perdón, de tablas, en donde nosotros ingresamos para conocer ese número de escurrimiento. Dentro de los datos nos señalan el tipo de suelo y nos dicen que en toda la cuenca el tipo de suelo que predomina es la arcilla. Entonces, ¿qué tipo de suelo tendríamos? A, B, C o D. 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 D de dado. Entonces, tipo de suelo, D. ¿Qué otro dato tenemos? Nos hablan de el uso del suelo. Dice que toda la cuenca son bosques normales. Nos vamos a la tabla. Uso del suelo. Bosques naturales normales. ¿Qué número de escurrimiento le corresponde? Recuerden que es A, B, C y D. 77. Entonces, para bosques naturales normales, le corresponde un número de escurrimiento de 77. Entonces, N es igual a 77. Ahora, recuerden que ese valor se le puede aplicar una corrección en función de este criterio. Como nosotros estamos, recuerden, para no perder de vista el objetivo, lo que queremos es obtener el gasto de diseño para una alcantarilla de una carretera. Entonces ocupamos un gasto de diseño. Ahora, en lo relacionado con la corrección a este número de escurrimiento que acabamos de determinar, recuerden que la corrección A se aplica si la lluvia 5 días antes es menor a 2.5 centímetros. Es decir, que llovió muy poco. Y por lo tanto, el suelo tiene la capacidad de recibir más agua. En cambio, la corrección tipo B, ¿en qué consiste? Cuando 5 días antes llovió mucho. Más de 5, en el acumulado tendríamos más de 5 centímetros. Entonces, ¿esta qué condición nos representa? Que el suelo posiblemente esté cercano a la saturación, por lo tanto va a tener una baja capacidad de infiltración y entonces pues va a escurrir más. Y la otra opción pues es no aplicar ninguna corrección, dejarlo así como ya lo obtenemos, con una N de 77. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar cuál sería la condición más desfavorable. ¿Cuál creen que sea la condición más desfavorable? ¿Aplicar una corrección A, no aplicar corrección o aplicar una corrección B? Primeramente hay que identificar la condición más desfavorable. La condición más desfavorable es que escurra más o que escurra menos. Pues si es una alcantarilla, la condición más desfavorable es que escurra más, ¿no? Exactamente, que escurra más. O sea, para lo que estamos analizando ahorita, la condición desfavorable es que escurra más porque entonces pues, va a llegar más agua a la alcantarilla.
Y ahora, si ya sabemos que la condición más desfavorable es que escurra más, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos corrección? ¿Sí o no? En caso de que sí, ¿cuál? ¿La A o la B? Sí, aplicar la B. La B, que implica que escurra más. Entonces, por lo tanto, si nos vamos a la tabla de las correcciones, recuerden que esto ya se los expliqué. Aplicar la corrección n, ¿qué significa? El valor que ya obtuvimos, por ejemplo, si fue un valor de 20, disminuirlo a 9. ¿Por qué? Porque como el suelo está seco, pues se va a infiltrar más y va a escurrir menos. Pero si aplicamos una corrección B y tenemos un valor Bn de 20, lo que significa va a ser que vamos a incrementar ese número de escurrimiento. En el de 20 va a pasar a 37. Estamos diciendo pues, que va a escurrir más. ¿Por qué? Porque el suelo estaba cercano a la saturación, se infiltra menos, se escurre más. ¿Sí? Entonces, pues vamos a aplicar una regla de 3 para saber qué valor le corresponde a la n con una corrección b para el caso de 77. Tenemos que entre 70 y 80, pues hay un valor de 10. ¿Cuál es el valor de la corrección b para 70? 85. 85. Y para 80 es un valor de 91. Entonces, entre 85 y 91 hay 6. Por lo tanto, decimos que 10 es a 6, mientras que entre 70 y nuestro dato son 77, pues hay un valor de 7. 7 es a x. ¿X a qué es igual? A mí me sale de 4.2, no sé si esté bien. 4.2. ¿Y ese 4.2 a quién se lo sumamos? A 70. A Al 70, 85. a Al 85. 85. O sea, el valor de la corrección B para una n de 70, que en este caso sería 85. Entonces, nuestra n corregida, ¿a qué es igual? Punto 2. Entonces, tendríamos 89.2. ¿Dudas hasta ahí? De mi parte, no, ingeniero. Nos regresamos a la ¿Qué estamos haciendo en este momento? Calculando la lluvia en exceso por el método de los números de escurrimiento. Ya tenemos nuestra n corregida. ¿Qué necesitamos para conocer la lluvia en exceso? Necesitamos conocer la precipitación. ¿Sí? La precipitación eh, de nuestra tormenta de diseño o de nuestra lluvia de diseño. ¿Y de dónde vamos a sacar esa lluvia de diseño? Para eso se emplean las curvas I de t, que en este caso, en lugar de las curvas, lo que tenemos es la fórmula de unas curvas I de t. De aquí es de donde nosotros vamos a sacar nuestra lluvia de diseño. Antes de continuar, les voy a mostrar cómo son unas curvas I de t. En el libro, en la unidad de precipitación, casi al final,
en la página 172, aparecen unas curvas I de t, que son un ejemplo es la que ustedes están observando en este momento. Entonces, les decía, ¿por qué se llaman I de t? I es de intensidad, que es, bueno, de entrada es una gráfica, se observan en el eje de las X, ¿qué es lo que se tiene? La duración de la lluvia en minutos a escala logarítmica. En el eje de las Y, ¿qué es lo que se tiene? Es el dato de la intensidad de la lluvia. En milímetros por hora. Aquí le hace falta el por hora. También a una escala logarítmica. Y cada una de estas líneas nos va a representar un determinado periodo de retorno. Por ejemplo, esta primera línea es para un periodo de retorno de 1 año, para un periodo de retorno de 10 años, de 25, de 50 y de 100. Entonces, la información de las curvas I de t puede ser de esta forma, propiamente como curvas I de t, o en su defecto, lo que nos pueden proporcionar es una ecuación a partir de la cual se pueden construir las curvas I de t, donde aparecen pues, las variables que intervienen, la intensidad de la lluvia, la duración, les recuerdo las unidades, intensidad, milímetros por hora, duración en minutos y el periodo de retorno en años. ¿Qué es el periodo de retorno? El periodo de retorno es un término probabilístico que se refiere al tiempo que tiene que transcurrir. En este caso estamos hablando de eventos de precipitación. Entonces, cuando se dice una lluvia con un periodo de retorno de 2 años. ¿Y eso qué quiere decir? Que esa lluvia que trajo determinada cantidad de agua tiene un lapso de 2 años para volverse a presentar. No quiere decir que a los 2 años exactos se va a presentar una lluvia de las mismas características, es decir, que traiga la misma cantidad de agua, sino que tiene un periodo de 2 años para volverse a presentar. Se puede presentar al día siguiente o se puede presentar al último día de los 2 años. O sea, tiene todo ese periodo de tiempo para volverse a presentar. Por ejemplo, cuando se habla de una tormenta con un periodo de retorno de 100 años, ¿qué significa? Que en 100 años, un día de esos 100 años, se va a presentar una lluvia con unas determinadas características. Entonces, pues es una lluvia muy rara. ¿Por qué? Porque tiene un periodo de retorno muy grande, 100 años. ¿Sí? Solamente una vez en ese periodo de tiempo se presenta. Entonces, cuando se presentan lluvias que aportan una cantidad importante de agua, por lo general son lluvias con periodos de retorno muy grandes. Las diferentes obras hidráulicas, yo les decía que en las normas o en la literatura ya nos auxilian diciéndonos, dependiendo de la obra, con qué periodo de retorno se tienen que diseñar. El periodo de retorno también está asociado al riesgo que se quiera correr en función de la importancia de la obra. Aquí en el ejercicio estamos hablando de una alcantarilla y ya revisamos las normas y nos dicen que se tiene que diseñar
considerando un periodo de retorno de 10 años. Es decir, una lluvia, tenemos que escoger de las curvas I de t, tenemos que identificar una lluvia que se va a presentar una sola vez en 10 años y que va a proporcionar una determinada cantidad de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué le va a pasar a la alcantarilla que estamos diseñando con un periodo de retorno de 10 años? Si se presenta una lluvia, ¿cómo creen que sea una lluvia? Vamos a comparar una lluvia de un periodo de retorno de 10 años con otra lluvia de un periodo de retorno de 50 años. ¿Cuál va a aportar una mayor cantidad de agua? ¿La de 10 o la de 50? ¿Cuál creen ustedes? La de 50. La de 50, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un evento de precipitación que se presenta una sola vez cada 50 años. Y por lo tanto, pues va a aportar una mayor cantidad de agua en relación a una lluvia con un periodo de retorno de 10 años. Pero mi alcantarilla estaba diseñada para 10 años. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a la alcantarilla cuando se presente esta lluvia con un periodo de retorno de 50 años? ¿Va a ser suficiente la alcantarilla? ¿No va a pasar nada? ¿Qué creen que pase? ¿Se va a sobrecargar? Sí. Digamos que la obra hidráulica pues va a ser insuficiente, ¿sí? No va a ser capaz de desalojar. O sea, ¿cuál es la función de la alcantarilla? En este caso, ya dijimos que es una obra complementaria a un camino. ¿Cuál es la función de la alcantarilla? ¿O para qué hay que ponerle una alcantarilla al camino? ¿De adorno? Drenar el Para agua. evitar asentamientos de agua e inundaciones. Lo que nosotros queremos es que el camino no tenga agua. ¿Por qué? Una, puede generar accidentes. Dos, puede destruir la capa de rodamiento. Entonces necesitamos que cuando se presente un evento de precipitación, pues lo más rápido posible se desaloje esa agua del camino. Y hay una serie de obras complementarias. Ahorita estamos hablando de una alcantarilla, pero ¿qué otra obra hidráulica complementaria se les ocurre para el caso de un camino? Una cuneta. Una cuneta, una contracuneta, ¿sí? Ejemplos de otras obras hidráulicas complementarias que también, pues para poderlas diseñar, necesitamos el dato del gasto máximo. ¿Cuánta agua en un momento dado necesitas tú desalojar del camino? ¿Sí? Entonces, decíamos, yo estoy diseñando para un periodo de retorno de 10 años, pero se presenta un evento de precipitación con un periodo de retorno de 50 años. ¿Qué le pasa a la alcantarilla? Pues de que se va a ver rebasada. Es decir, yo la diseñé, el gasto máximo que obtuve era considerando una lluvia con un periodo de retorno de 10 años. Pero una lluvia con un periodo de retorno de 50 años, pues va a traer más agua. Entonces el gasto máximo que yo calculé, pues no va a ser suficiente. Y
y la alcantarilla no va a poder desalojar el agua de ese evento de precipitación. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se está corriendo ahí? Si no es suficiente la alcantarilla para desalojar el agua, ¿cuál es el riesgo que se corre ahí? ¿Qué le va a pasar al camino? Una degradación. Pues se va a inundar y se puede degradar o puede generar accidentes. Ese digamos que es el riesgo. Si yo no quiero correr ese riesgo, ¿qué se les ocurre que podamos hacer? Se puede colocar un subdrenaje en pues en las capas. Pero en relación a lo que ahorita estamos diseñando la alcantarilla y ya vimos que se puede presentar una lluvia que me va a traer más agua de la que yo estoy considerando, porque yo estoy considerando una lluvia para un periodo de retorno de 10 años. Aquí, a lo mejor, para que les quede un poco más claro lo del periodo de retorno, observen la curva I de t que aparece que aparece en la pantalla. Y, por ejemplo, aquí donde tengo el cursor, para una lluvia con una duración de 20 minutos y considerando un periodo de retorno de un año, ¿cuánto sería la intensidad aproximadamente de esa lluvia? Como 28 25. milímetros. Más o menos 25, 28. Pero para un periodo de retorno de 10 años, que sería esta otra curva, ahora, ¿cuál es la intensidad? Un poquito más de 90. Poco más de 90, ¿sí? Y si yo incremento el periodo de retorno, pues entonces va a ser una lluvia más intensa. Entonces ahorita estamos considerando un periodo de retorno de 10 años. Pero decíamos, pero pues si se presenta una lluvia con un periodo de retorno mayor, pues entonces mi obra se va a ver superada. Yo les preguntaba, ¿qué podemos hacer? Ah, pues entonces hay que diseñar utilizando un periodo de retorno más grande. Si utilizo un periodo de retorno en lugar de 10, ahora vamos a utilizar el de 50. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues que el gasto máximo que yo obtenga va a ser un valor mayor. Y entonces, ¿cómo va a ser la alcantarilla que se construya a partir de este gasto máximo en comparación con la alcantarilla diseñada para un periodo de retorno de 10 años? ¿Cuál va a ser más grande? La del periodo mayor. La del periodo mayor, ¿sí? Pero también recuerden que pues entre más grande la alcantarilla, pues se incrementa el costo. Debe de haber un equilibrio entre el riesgo que se quiera correr y la inversión de la obra, sin perder de vista cuál va a ser la función de la obra. En este caso es una alcantarilla que es una obra complementaria de un camino. Entonces, pues la alcantarilla, si yo la diseño, por ejemplo, para un periodo de retorno de 100 años, pues sí, a lo mejor nunca se inunda el camino. ¿Por qué? Pues porque va a estar sobrada mi obra, mi alcantarilla. Pero el costo de esa obra, pues no puede superar
el costo pues de la obra principal. ¿Cuál es la obra principal? En este caso el camino. ¿Sí? Entonces, por eso ahí es donde se dice que debe de haber un equilibrio entre el riesgo que se quiere correr y el costo de la obra. Por eso, en el caso de las alcantarillas, pues se diseñan para periodos de retorno bajos. Por ejemplo, bueno, en este caso no es tan bajo, estamos hablando de 10 años, pero por ejemplo, el periodo, ahora pensemos en una alcantarilla que se ubique en un estacionamiento. ¿Cuál es la función de la alcantarilla? Pues es la misma, desalojar el agua y que el estacionamiento no se inunde. ¿Cuál es el riesgo ahí de que la obra se vea rebasada? Pues de que por algún tiempo pues no se va a poder utilizar ese estacionamiento. Digamos que ese es el riesgo. Es un riesgo menor si yo lo comparo con el riesgo de los accidentes que pueden presentarse en una carretera mojada. Entonces, en el caso de una alcantarilla, de un estacionamiento, pues esas se diseñan para periodos de retorno de 2 años, periodos de retorno bajos, ¿sí? Ahí se corre un riesgo grande. ¿Por qué? Porque seguramente continuamente se van a estar presentando lluvias de periodos de retorno mayores a 2 años y pues esa alcantarilla pues se va a ver rebasada. Pero también debe de haber un equilibrio pues entre el costo de las obras auxiliares en relación a la obra principal. ¿Cuál es la obra principal? Pues el estacionamiento en su conjunto. Ahorita estamos hablando de obras complementarias o de obras hidráulicas pequeñas. Vamos al otro extremo. Ahora estamos construyendo una presa. El dato que necesitamos es el mismo. ¿Cuál es el gasto máximo? ¿Qué tanta agua quieres almacenar? ¿Cuál es el riesgo de que una presa falle? ¿Qué es lo que se pondría en riesgo? Además de la obra en sí. Pues se modificaría todo el gasto, ¿no? ¿Perdón? Se modificaría pues la cantidad de gasto que transitaría en ese tramo, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo? Ahí. Inundación. Inundación, aguas abajo de todo lo que haya. Ya sean zonas de cultivo, ya sean localidades urbanas. Entonces, pues digamos, el riesgo es muy alto. ¿Para qué periodos de retorno se diseñan ese tipo de obras hidráulicas? Las presas se diseñan para periodos de retorno de 500 años. ¿Qué significa eso? Una lluvia o un evento de precipitación que se va a presentar una sola vez cada 500 años. ¿Por qué? Porque no quiero correr el riesgo de que continuamente mi obra hidráulica, en este caso la presa, pues se vea rebasada. ¿Sí más o menos les queda claro lo que es el periodo de retorno? Sí, profe. Sí, ingeniero. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Necesitamos conocer el escurrimiento, la lluvia en exceso, el dato de la lluvia en exceso. Estamos empleando el método de los números de escurrimiento. Ya tenemos nuestra n corregida, pero en la fórmula me pide una precipitación. Y la precipitación, para eso vamos a utilizar la ecuación de la curva I de t que nos proporcionan en el ejercicio para identificar
para seleccionar diferentes lluvias y ver cuál es la que nos arroja el gasto máximo. Pero eso lo vamos a hacer la siguiente clase. ¿Dudas hasta aquí, hasta donde vamos o de lo que vimos el día de hoy? Por mi parte, ningún ingeniero. Todo bien, profe. Pues si no tienen Ahorita, dudas, claro. si no tienen dudas por el momento, le dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. Nos vemos, buenas noches. Muy bien, profe, nos vemos. Buenas Hasta tardes. luego, buenas noches.